no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo te doy la gloria, la honra, el poder, la alabanza, Señor, que eres digno de recibir. Padre, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, yo pido que la misma venga con la unción, la fuerza, el poder, la revelación de tu Espíritu Santo. Señor amado, yo nada puedo decir, nada puedo transmitir a este pueblo. Siempre lo digo, Señor, porque es una realidad. Señor, mi alma lo sabe muy bien y es que nada puedo hacer. El único que puede hacer algo eres tú, Señor amado. El que puede hacer, Señor, salvar, el que puede sanar, el que puede libertar, el que puede salvar, el que puede bautizar, el que puede hacer una obra, eres tú, Señor, a través del Espíritu Santo. Por eso ruego que en esta hora Él sea viniendo, Señor, a este lugar, que tome el control de este tiempo, Señor, en que vamos a estudiar tu palabra, Señor, y que seas bendiciendo a tu pueblo. Por favor, ruego que tomes mi vida en tus manos, Señor, y que pueda yo ser un instrumento útil delante de ti y delante de esta iglesia y delante de todos los que nos ven, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido dándote infinitas gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hablar bajo el tema, o voy a hablar bajo el tema, la Biblia y la lascivia. Amén. La Biblia y la lascivia. Este es un tema, hermano, que no se predica muy a menudo. De hecho, si uno le pregunta a muchos cristianos qué es la lascivia, muchos no sabrían contestar. Y eso es un pecado, hermano, en el cual, la lascivia es un pecado en el cual el pueblo del Señor está cayendo terriblemente. Gloria al nombre del Señor. De hecho, hermano, siento temor en mi corazón de predicar esto. Y lo predico no porque como dice Pablo, o me apoyo en lo que dice Pablo, no que yo sea perfecto, ni que lo haya alcanzado, sino que proseguimos todos los días, hermano, por agradar al Señor. Amén. Y hermano, lo que quiero compartir con ustedes es lo que Dios en su misericordia me ha permitido encontrar en su palabra. Y hermano, y ruego al Señor que podamos entenderlo. Gloria al Señor. La lascivia. Aleluya. Quiero tomarme, hermano, un tiempo importante en la definición de lo que es lascivia. Vuelvo y repito, muchos cristianos no conocemos bien lo que es la lascivia. Muchos hermanos ignoramos eso o tenemos un concepto erróneo de lo que es la lascivia. Y quiero tomarme, vuelvo y repito, un tiempo necesario para definirlo y que quede claro en la mente y en el corazón. Lascivia, algunos sinónimos de lascivia son libertinaje, disolución, conducta nefanda, impudencia, amén, descaro, grosería, desvergüenza, insolencia, sensualidad, licenciosidad, obscenidad. Es decir, es no tener control sobre las actitudes y conductas morales. La palabra lascivia denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución. Y quiero, hermano, exponerles rápidamente algunas definiciones clásicas y cristianas de la palabra lascivia. Por ejemplo, uno de los primeros seres humanos que utilizó o que propuso el término lascivia fue el filósofo Platón, para utilizarla en el sentido de impudicia. Amén. También otro escritor posterior la define como la predisposición que tiene el ser humano hacia los placeres. También se define, otro filósofo la define como violencia aparejada con insulto y audacia. Basilio dice que es la disposición del alma que le impide sobrellevar el rigor de la disciplina. Se describe como el espíritu que no conoce limitaciones y que osadamente sigue en pos de cualquier capricho, desvarío e insensato desfreno que se le proponga. Un escritor da la medida de la calidad esencial de lascivia cuando dice
que un hombre puede ser impuro y ocultar su pecado, pero el hombre que es lascivo conmociona a la decencia pública. He aquí la mismísima esencia de lo que es lascivia. El hombre en cuya alma mora la lascivia está tan en las garras del pecado, tan bajo su dominio, que no le importa lo que los demás digan o piensen mientras pueda satisfacer su mal deseo. Es el hombre que ha perdido la vergüenza. La mayoría de los hombres tiene suficiente decencia como para procurar ocultar su pecado, pero al lascivo hace mucho que eso dejó de preocuparle. Es culpable de cualquier conducta ultrajante y le tiene absolutamente sin cuidado todo lo que no sea satisfacer sus deseos. El lascivo es como un drogadicto. Al principio el drogadicto se satisface secretamente y se esfuerza en ocultar su vicio, pero al final gemirá, se humillará, suplicará, rogará e implorará sin el menor disimulo ni freno y sin la menor vergüenza para que se le suministre la droga, sin la cual no puede pasar porque ya está dominado por ella. Pero quizá, hermano, sea el escritor judío Flavio Josefo quien, pienso, mejor matiza el significado de lo que es lascivia. Este escritor judío empareja la lascivia con manía o con locura y declara que es ese el pecado de Jezabel cuando erigió un santuario a Baal en la ciudad santa, la misma ciudad de Dios. Semejante acto era un ultraje que desafiaba toda decencia y provocaba toda opinión pública. La lascivia es una palabra fea. Es la insolencia, la desfachatez, el descaro, la frescura sin límites de quien ha perdido la vergüenza. Es un horrendo comentario sobre la naturaleza humana el que un hombre pueda estar tan dominado por el pecado que al final pierda incluso la vergüenza. Podemos resumir la definición de lascivia. Escuche bien esto, que con esta definición quiero que nos quedemos y que nos apoyemos en esta enseñanza. Podemos resumir la definición de lascivia como la incapacidad de poner freno o control a las pasiones, deseos y sentimientos. Y llega a tal punto la incapacidad de ponerle freno que perdemos la vergüenza, que nos importa, hermano, poco lo que opinen los demás con tal de satisfacer los deseos, las pasiones y los sentimientos personales. ¿Qué es la lascivia? Vuelvo y repito, es la incapacidad a la que puede llegar una persona de poner freno o de poner control a las pasiones, a los deseos y a sus propios sentimientos. Y quiero con esto, hermano, aclarar varios aspectos. En su significado, lascivia no se está refiriendo tanto al área sexual como de pronto muchos pensamos. Cuando hablamos de lascivia no nos estamos refiriendo tanto al área sexual, aunque la lascivia no excluye el área sexual. Cuando hablamos de lascivia, vuelvo y repito, se refiere a la incapacidad de poner freno o de tener autocontrol ante cualquier pasión, deseo y sentimiento. La lascivia, ahora, eso que es lascivia, la lascivia en el área sexual, bíblicamente se llama es lujuria. Entonces podemos adelantar un poco alguna predicación que ya el Señor me está permitiendo desarrollar. ¿Qué es la lujuria? Es la lascivia aplicada al área sexual. Es la incapacidad de poner freno o control específicamente en esa área llamada sexualidad. La lujuria es de una u otra manera el deseo, la necesidad de suplir una necesidad sin tener principios, sin tener moral y sin tener ninguna, hermano, ningún fundamento ético. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por lo tanto, a manera de resumen, ¿qué es la lascivia? Vuelvo y repito, es la incapacidad a la que llega un ser humano de ponerle freno, de poder controlar de una u otra manera, hermano, de poder retenerse
o de poder contenerse ante un pensamiento, ante un sentimiento, ante una pasión o ante algún deseo, sea el que sea. No necesariamente únicamente dentro del área sexual, sino sea cual sea, hermano, el sentimiento. Yo quiero explicar esto rápidamente. Aquí en la iglesia ya lo hemos estudiado, pero quiero traerlo a colación para que lo entendamos. El ser humano fue constituido por Dios un ser tripartito, es decir, compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó, hermano, al ser humano, Dios lo creó con el fin de que fuera el espíritu, no tanto el espíritu de Dios, sino el espíritu del hombre, el que gobernara al hombre. Amén. Y mientras el hombre estuviera en comunión con Dios, mientras el hombre estuviese en comunión con el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo el que a través del espíritu del hombre iba a gobernar el hombre. Ese era el deseo de Dios. El espíritu en el hombre, Dios lo creó con una, hermano, importancia total. Es decir, era lo más importante en el ser humano. Pero ¿qué pasó? Una de las cosas que sucedió, hermano, y cuando yo lo veo en la Biblia, encuentro que el hombre, hermano, en el huerto de Edén se desenvolvía, hermano, en todo y tenía comunión con Dios, hablaba con Dios. La Biblia nos habla de que podía dialogar con Dios. Amén. Pero cuando la mujer tuvo un encuentro con el diablo, se acercó al diablo, lo primero, escuche bien, que hizo Satanás fue poner a ejercitar no el espíritu de Eva, sino la mente de Eva. Por eso la pregunta es, ¿con qué Dios os ha dicho? La puso a pensar. Y cuando uno se pone a pensar, de inmediatamente, cuando uno le permite al diablo ponerlo a pensar, ¿sabe qué está diciendo esto? Le está queriendo decir, de una u otra manera, está subyugando el espíritu para lograr con la mente entender algo. Y ahí es donde viene la caída del ser humano. Cuando nosotros, hermano, logramos, o perdón, aún no nosotros, cuando el diablo logra ponernos a pensar, amén, estamos subyugando al espíritu. Porque el espíritu a nosotros nos dice, el espíritu de Dios a través del espíritu, a nosotros los cristianos. No estoy hablando de esto, hermano, para los inconversos, estamos hablando para nosotros los hijos de Dios. Amén. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, cuando somos cristianos espirituales, cuando nos sometemos a las directrices de Dios por su palabra, es el Espíritu el que está gobernando, es el Espíritu el que está dirigiendo. Y la manera número uno de Satanás lograr, hermano, quitar el dominio del Espíritu, hermano, sobre nosotros, es ejercitar y poder activar la mente. Cuando Satanás logra activar la mente, cuando Satanás logra fundar, hermano, y sembrar en nosotros una duda, una pregunta, se activa la mente. Y con eso nosotros no estamos siguiendo al invisible con los ojos puestos en Dios a través del Espíritu, sino que nos damos la tarea humana, lógica, racional de poder entender algo. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Y cuando nos damos a la tarea de intentar conocer algo, o de percibir algo, o de entender algo de Dios, que es espiritual, que es infinito, con una mente finita, racional, no vamos a lograr entenderlo. E inmediatamente es nuestra carne la que se activa, o nuestra alma. Por eso muchos cristianos no pueden tener victoria espiritual. Y por eso muchos hermanos no logran, hermano, subir de nivel espiritual. ¿Por qué? Porque siempre están activando la mente. Y es que no es así. De una u otra manera uno tiene que seguir a Dios, hermano, creyéndole a Él ciegamente, ciegamente. Si Dios dice, vaya por este lugar, vamos por ese lugar sin pensar. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Si Él nos dijera a nosotros y activáramos la mente, o si Abraham hubiese activado la mente, le hubiese dicho, Señor, eso no es lógico. ¿Cómo voy a dejar mi tierra? ¿Cómo voy a dejar mi parentela? ¿Cómo voy a dejar esto y me voy a ir a donde no sé? Primero dígame a dónde, por lo menos dígame a dónde voy a ir para saber qué camino voy a coger. Amén. Pero Abraham no activó su mente, él obedeció a la palabra de Dios. Y el libro de Hebreos lo registra diciendo, hermano, creyendo que poderoso era Dios para guiarlo, creyendo que Dios le iba a guiar a una ciudad.
Es más, Abraham, cuando salió de la tierra, de su tierra y de su parentela, pensaba era que Dios lo estaba llamando, era la ciudad celestial. Cuando Dios le pidió a Abraham, a su hijo Isaac, Abraham no activó la mente. Amén. No se dejó activar la mente. Amén. Sino que obedeció ciegamente. Él descansaba en que Dios es bueno y que lo que Dios pedía era bueno y que tenía alguna razón, y él no le interesó en decir, a ver, pero es que según la sociología, la anatomía, según la teología, según esto, no. Dios lo pidió, a Dios se le cumple, a Dios se le obedece y punto. ¿Qué pasa con muchos de nosotros, hermano? ¿Por qué nosotros no obtenemos muchas veces victorias? Porque nuestra mente está demasiado activa. Y no somos cristianos que viven por fe, sino con la vista. Amén. Mira, hermano, muchas veces, hermano, vamos a orar por una persona que está enferma. Y esa persona que está enferma, hermano, empieza ahí, cierra los ojos y dice, Señor, yo creo. Pero ¿qué está esperando? Es que alguien le ponga la mano, sentir algo extraordinario, mirar a ver cómo, amén, si de pronto tiene un hueso por ahí torcido, a ver cómo se siente, que Dios se lo enderece. Y está mirando a ver cómo lo percibe con la mente. Y no es así. Amén. El cristiano anda por fe, por fe. No permitamos que el diablo, hermano, active nuestra humanidad trayendo dudas. A Dios se le obedece y punto. Hoy están callados, gloria al nombre del Señor, amén. A Dios se le obedece, a Dios mire, hermano, Dios lo que pide a él es que se le ame y que se le obedezca. Amén. No que tanto se le entienda desde el razonamiento humano, porque no lo vamos a lograr. Ese es el problema de muchos, hermano. ¿Sabe cuál es el problema con las personas que de pronto han estudiado mucho, digo en la parte secular? Es porque ya vienen cargados de muchas predisposiciones mentales. Por eso, hermano, es que de una u otra manera el evangelio es para los humildes de corazón. Por eso es que el Señor dice que el evangelio, hermano, que muchos lograrán, querrán entrar, pero no podrán. ¿Por qué? Porque vienen, hermano, supuestamente con un conocimiento humano, con unas estructuras mentales humanas, y no, al venir a Dios, eso lo tenemos, hermano, que despojar, eso nos tenemos, hermano, que erradicar. A Dios se le conoce por la fe, por la fe, por la fe, y se le entiende es a través de la obediencia. Hay cristianos que dicen, hermano, es que yo no hago eso porque no lo entiendo. Yo le digo al contrario, hágalo para que lo entienda. Obedezca para que lo pueda entender. Amén. Hermano, que es que yo no cambio mi manera de vestir porque es que yo no entiendo eso. Hágalo, obedezca, eso está ahí, punto. Después lo va a entender. Amén. Y si no lo entiende, lo importante es obedecer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Satanás, hermano, vio que el hombre y Eva estaban viviendo en el espíritu y activó su mente. Activó, sembró duda. Qué tremendo cuando el diablo logra sembrar duda. Mire que la pregunta fue, ¿con qué Dios os ha dicho? Amén. Duda. Dude, el diablo le está diciendo, dude de todo. Dude hasta la aversión de Dios. Dude de lo que Dios le dijo. Y cuando Satanás logró activar la mente de Eva y con eso apagar el espíritu de Eva, que es la comunión con Dios, engañó sus sentidos. Lo dice después el libro de 2 de Corintios capítulo 11. Pablo dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también sean engañados y extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando Satanás logra activar la mente de un cristiano, cuando Satanás logra, hermano, ponerlo a pensar, amén, pero no de una manera correcta, porque usted y yo tenemos que pensar, somos gente pensante, pero tenemos que pensar con la mente de Cristo. Tenemos que pensar es conforme a la palabra. Pero cuando Satanás quiere y logra meter dudas con estrategias y con métodos humanos acerca de Dios, nuestro espíritu se desconecta, nuestra mente se activa. Y ahí es donde, hermano, está la verdadera caída. ¿Por qué? Porque entonces el alma es la que sale a razonar. Es el alma la que sale a razonar y a decir, oiga, sí,
pero es verdad, y esto, y esto, y esto, y qué pasó con esto, pero es que esto yo no lo entiendo, esto no me parece lógico, esto y lo otro, y yo no veo, y ahí el alma, hermano, con el cuerpo se unen, amén, aunan fuerzas, y eso es lo que la Biblia llama la carne. ¿Qué es la carne? Es la unión entre el alma y el cuerpo. Y entonces el alma empieza a desear, por eso Satanás le dijo a Eva, no, antes si ustedes comen serán como Dios. Ese es el deseo carnal de toda persona, ser alguien más. Amén. Ese es el deseo de toda persona. Todo el mundo dice, hermano, yo quiero ser alguien más. Yo no me quiero quedar en esta situación. Yo quiero ser alguien más. Yo quiero escalar y escalar. Y Satanás llevó esto al extremo y le dijo, ustedes serán como Dios. Y ahí se activó la lascivia en Eva. ¿Qué es la lascivia? La incapacidad de ponerle freno o control a una pasión, a un deseo, a un pensamiento o algo que se anhela. Y cuando una persona logra, hermano, o Satanás logra en una persona activar eso, ya no hay vuelta atrás. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la carne, es decir, la unión entre el alma y el cuerpo, se envician a la autoglorificación, a la autosatisfacción y a la autoglorificación que proporcionan los deleites del pecado y del mundo. Amén. Tenemos que reconocer de que el pecado es muerte, pero también es atractivo y muy seductor para los deseos de la carne, porque no se puede desconocer eso. Amén. El pecado es atrayente, demasiado atrayente. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, apunta a la carne, que es la carne, la unión entre el alma y el cuerpo. Mientras que el Espíritu, Dios a través de su palabra, apunta al espíritu del ser humano. Entonces, Satanás de una u otra manera atrae a través de la carne. Y eso, hermano, siempre apunta a los deseos, al sentimiento y a las pasiones del ser humano. Y el pecado proporciona mucha satisfacción a la carne. ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? El pecado proporciona autosatisfacción, gratificación, glorificación humana. Y entonces, cuando el pecado o cuando el ser humano prueba el pecado con todas estas, digámoslo así, recompensas que da el pecado, la carne se envicia al pecado. Por eso en el libro de Efesios, Pablo lo dice de esa manera. Efesios capítulo 4. Aleluya. Versículo 22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojados del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado. ¿A qué? A los deseos engañosos. Amén. La carne está enviciada en el mismo instante. Escúcheme bien esto, hermano. Por eso a los jóvenes que están aquí, que nacieron en el Evangelio, que ustedes tuvieron y que hemos tenido la bendición de haber nacido en el Evangelio, gloria al Señor. No empecemos a buscar lo que no se nos ha perdido. Amén. Yo hay veces encuentro gente que dice, hermano, pero es que yo no sé qué es el pecado. No tienes que probarlo, porque en el mismo instante en que usted y yo probemos el pecado, nuestro cuerpo queda enviciado. Una sola probadita y queda enviciado. Mi papá me decía, hermano, cuando yo era adolescente, me decía que si uno permitía fumarse, en Medellín se dice darse un solo pito de marihuana o una sola aspirada, mi papá me decía, usted no puede permitir eso porque inmediatamente queda atrapado. Amén. Y aunque hay personas, hermano, que no les sucede eso, con el pecado sí sucede eso.
Usted prueba la mentira y su cuerpo queda inmediatamente atrapado a la mentira. Por eso es que Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 dice que nuestro cuerpo está vendido al pecado. Hermano, cuando una jovencita se viste de una manera impúdica y va por la calle y alguien llega y le dice, "Pss, pss, pss", eso que produce en el corazón de ella, autoglorificación, autosatisfacción, amén, autoglorificación, y el cuerpo inmediatamente queda enviciado a eso, inmediatamente, amén, y siempre va a procurar, el cuerpo le va a pedir otra vez. Entonces inmediatamente el cuerpo le va a hacer, el alma, la carne, que es el cuerpo y el alma, le va a poner a pensar, uy, es que este vestidito, es que, ¿sí? El cuerpo le va a decir, el alma, el cuerpo, la carne le va a decir, cuando tenías la falda larga, nadie te decía eso, pero le subiste, ¿sí? Y pasaste al lado del muchacho, entonces mañana vuélvete a poner la misma faldita, vuélvete a poner la misma minifaldita, el mismo escotico, la misma mundanalidad, y vuelve a pasar al frente del mismo muchacho. El cuerpo le va a empezar a pedir eso. Y eso es justo de lo que Dios nos quiere librar. Porque eso es el inicio de la caída. Es el inicio de la caída. Cuando alguien, hermano, se da la licencia de escuchar música mundana. La música mundana, ¿a qué apunta? ¿Al espíritu? Apunta a la carne, es decir, al alma y al cuerpo. Y cuando un cristiano se da licencia de escuchar una sola canción mundana, el cuerpo queda viciado, queda de una vez atrapado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca el cuerpo? ¿Qué es lo que busca el alma? Autosatisfacción, vivir bueno, lo que le produzca cosas chéveres, buenas, algo diferente. Amén. Porque yo le quiero decir, la carne no piensa. La carne no tiene cerebro. La carne no se pone a decir, oiga, esto es bueno, pero esto me hace mal. No, el cuerpo pide más, deme más. ¿Ven? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando una persona se envicia a alguna droga. Amén. Ella en el momento no se pone a decir, a ver, amén, por ejemplo, una persona enviciada del cigarrillo, ella no se pone a decir, uy, el cáncer, mis pulmones. No, el cuerpo le pide más y más le da. Y el pecado es así, tiene esa connotación de vicio. Amén. Cuando usted y yo, hermanos, y cuando ustedes padres de familia, le permiten a sus hijos probar un bocadito de pecado, ese muchacho se envicia, esa muchacha quedó enviciada a ese pecado. Amén. Por eso es que, hermanos, yo le tengo tremendo respeto a esto de ser papá. Amén. Porque hasta qué punto, eso, hermano, es una pregunta que yo me hago, hasta qué punto uno como papá puede coartar la libertad, el libre albedrío de ese muchacho, de esa muchacha, con tal de reservarlos para Dios. Pero yo le quiero decir, yo prefiero que a mí se me juzgue por coartar libertades, a no por ser libertino y dejar hacer lo que se le dé la gana. Que se me juzgue por ser esclavizante, que se me juzgue por ser cansón, amén, que se me juzgue por ser sobreprotector, que esa es la tendencia, el término hoy en día psicológico, que se me juzgue por no dejar desarrollar la libre expresión. Yo prefiero que se me juzgue y que se me condene por eso, a no que se diga que fui impermisivo y que antes permití que se probara el pecado. Porque, hermano, el pecado, y ni siquiera el pecado, lo que ofrece el mundo, porque hay cosas que ofrece el mundo que no son pecado, pero como vienen del mundo, apuntan a la carne, y cuando probamos eso que es del mundo, el cuerpo queda enviciado.
Amén. Hermano, vea, ustedes que saben más de niños. Amén. Haga probar a usted un niño que apenas esté tomando alimentos, algo dulce. Amén. Queda de una vez atrapado. ¿Sí o no? De una vez queda atrapado y ya quiere despreciar todo lo otro y solo dulce. Amén. ¿Por qué? Porque así somos nosotros los seres humanos. Y lo mismo pasa con el pecado. Por eso, hermanos, padres de familia, tengan mucho cuidado con sus hijos. Jóvenes que están en este lugar, créanme. Ustedes y yo que hemos nacido en el Evangelio y que desde pequeños hemos conocido a Dios, debemos considerar esto un privilegio. No tenemos las luchas que otros tienen. No tenemos las tentaciones que otros tienen. No probemos nada del mundo, porque lo que ofrece el mundo y el pecado es muerte. Pero el diablo lo ofrece como algo deleitoso. Y el problema es que esta carne inmediatamente queda atrapada. Y cuando la carne queda atrapada, se origina la lascivia. Amén. Y cuando inmediatamente, hermano, la carne sigue siendo gratificada, autosatisfecha, autoglorificada, y se le sigue dando, la carne llega a un punto en que ya no, el ser humano ya no tiene control alguno. ¿Por qué? Porque ya no hay el espíritu del hombre que tiene conexión con Dios. Amén. Sino que lo que manda ya es la carne, y pide más, y pide más, y pide más. Y ahí es donde hasta para suplir esos deseos se pierde hasta la vergüenza y lo que sea, con tal de satisfacer lo que la carne demanda. Pero no nos vayamos tan lejos, porque yo encuentro, hermano, que el cristiano espiritual es el que es gobernado por el Espíritu Santo, y el cristiano carnal es el que es gobernado por su carne. Aunque no sean cosas pecaminosas, si es gobernado por la carne, es un carnal. Y vamos a mirar que la lascivia es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia, que vuelvo y repito, hermano, cuando leamos en la Biblia la palabra lascivia, no nos enfoquemos en el área de desórdenes sexuales. Cuando leamos la Biblia, en la Biblia la palabra lascivia, tenemos que entender de que es la incapacidad de no tener control, o de tener control más bien, de perder el freno a las pasiones, de no poderle poner freno a las pasiones, a los deseos. Amén. Cuando un cristiano, hermano, dice, no, hermano, es que yo no voy a ir a culto. ¿Por qué? Porque hace frío. El espíritu por una parte llega y le dice, ve, porque hay una palabra. Los hermanos van a, no, y la carne no, pero está haciendo frío, estás enfermo del pechito. Y entonces la carne llega, hermano, y le pone una cantidad de dudas, una cantidad de cosas. Y el cristiano llega y dice, no voy. Eso es lascivia, porque se dejó gobernar por su deseo, por su sentimiento, por su pasión. Amén. Es una obra de la carne. Y es resultado, como lo hemos dicho anteriormente, por descuidar el jardín de la relación del Espíritu Santo. Y más bien de trabajar y dejar trabajar a la mente en unión con el cuerpo, hermano, a favor del mundo. Es el resultado de un taller llamado carne. Ahora, quiero estudiar con ustedes el proceso de la lascivia. ¿Cómo llega un cristiano a la lascivia? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos todos, hermano, a Efesios capítulo 4, versículo 17. Cierto día yo leí
o leí, no, escuché una predicación de un hombre de Dios, ya murió. Y este hombre se tituló esa predicación cuando los sentimientos son emisarios de Satanás. Cuando los sentimientos son emisarios de Satanás. Hermano, y esa predicación me llegó al alma y me hizo entender muchas cosas. Nosotros los cristianos no somos asentimentales, somos espirituales. Amén. Y yo quiero que leamos Efesios 4 del 17 al 19. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo le está escribiendo a los hermanos en Éfeso y les está diciendo: hermano, ojo con eso, ojo con llegar a la lascivia, porque hay cristianos que estando dentro de la iglesia, hay creyentes que estando dentro de una congregación son lascivos. Es decir, son personas que, hermanos, sus sentimientos, sus pasiones, sus deseos los controlan, y el Espíritu Santo no puede obrar en ellos, no puede gobernar en ellos. Los que gobiernan son sus pasiones, sus deseos, sus sentimientos. Y Pablo dice: cuidado con eso, cuidado con eso. Y establece todo el proceso en el que un cristiano, o los pasos que un cristiano puede dar, hermano, para llegar a un estado de lascivia. Y yo quiero que los estudiemos rápidamente. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Esto Pablo está diciendo, cuando yo estudié esto, dice Pablo, esto les predico. Y cuando dice requiero, les está diciendo, y yo doy testimonio con mi vida de que lo que estoy diciendo se puede hacer. Pablo con esto requiero, la palabra requiero es una palabra que dice: yo soy el testigo número uno de lo que voy a predicar. Es así. Requiero, o sea, exijo, y lo exijo en el fundamento de que yo soy el ejemplo de eso. ¿Qué cosa? Dice Pablo y requiere Pablo: que ya no andemos como los otros gentiles. Cuando dice ya no andéis, la acción de andar simboliza la conducta diaria y se refiere a lo que Pablo ha dicho acerca del llamamiento supremo del creyente en Cristo Jesús. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2, Pablo utiliza de nuevo la palabra andar y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros los cristianos debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, nosotros debemos andar, nuestra vida, conducta diaria debe ser como Cristo. Amén. Porque en primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, él, Cristo. Nuestra vida, escuche bien esto, hermano, nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra forma de reaccionar, todo en un cristiano debe ser digno del llamamiento con que Dios nos ha llamado, y debe ser totalmente opuesto a la manera de andar de los impíos. Amén. Gloria al nombre del Señor. El verdadero cristianismo, hermano, se evidencia en la diferencia con el mundo. La iglesia brillará con más intensidad cuando sea más diferente y opuesta al mundo. La iglesia, usted y yo seremos sal verdadera entre más diferentes seamos del mundo. Si usted y yo nos parecemos al mundo, la sal se desvanece y no sirve para nada, ni siquiera para
para los caballos, para el ganado, dice la Biblia, sino para ser pisoteada. Una iglesia que pierda, hermano, la esencia de ser diferente al mundo, no sirve para nada. Es un club de gente que le gusta hablar de Dios, pero no es iglesia. Amén. Un cristiano cuando se parece al mundo, un cristiano que, escuche bien, sueña lo mismo que la gente del mundo, que desea lo mismo que la gente del mundo, que trabaja por lo mismo de la gente del mundo, no está haciendo luz, no está haciendo sal, está haciendo uno más del montón con nombre de cristiano. Cierto día yo le expliqué aquí en la iglesia, un cristiano igual que un mundano desean una casa, ¿sí o no? ¿Sí o no que sí? Amén. Pero los anhelos, las intenciones por las cuales el uno desea la casa deben ser diferentes a las del cristiano. ¿Para qué un mundano desea una casa? Amén. Entre otras cosas, dice que para vivir, para meter a su familia, pero para vanagloriarse, para autosatisfacerse. Amén. Mientras que un cristiano debe anhelar una casa para la gloria de Dios, para que esa casa sea y siga siendo de Dios, y para que en medio de esa casa se publiquen las alabanzas y la predicación del mensaje de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Hermano, yo le digo, y eso es real, yo le estoy pidiendo a Dios que ojalá me permita tener en su misericordia un apartamento o una casa. Hermano, y donde yo voy posiblemente a mirar, yo digo, amén, yo quiero esta casa y aquí voy a invitar y voy a hacer algo para que la gente de este sector conozca a Cristo en la casa que es de Dios. Pero si yo digo, es que es mi casa, mi casa, mi casa, tú estás pensando igual al mundo. Si tú no eres capaz de coger esas escrituras y en oración decirle, Señor, las escrituras de esta casa, mira, son tuyas, haz con esta casa lo que quieras, estás pensando y actuando igual a un mundano. Amén. Así piensan los mundanos, es que es mi casa, es mi herencia, es lo que yo conseguí, es el sudor de mi frente, es mío, mío. El cristiano dice, Señor, esto es para tu gloria. Segundo, esto es tuyo, no es mío, simplemente lo estoy administrando. Pero no es una frase, no es ahí una cuestión, una frase ahí dicha de labios para afuera. Es una cuestión que se debe saber y entender y vivir por dentro. Esto es tuyo, Señor. Y si me lo das, amén. Y si no, y si me lo quitas, amén. Ni porque me lo des me voy a consagrar más, ni porque me lo quites me voy a consagrar más o menos. Esto es así como vino se va, porque no es mío, es tuyo. Y segundo, esto, todo lo que Dios nos da es para con ello publicar la gloria de Dios, las alabanzas de Dios, para que alguien sea impactado a través del mensaje del evangelio. Así debe pensar un cristiano. No sé si usted piensa así. Así debe pensar. Amén. Amén o no amén. Aleluya. Estábamos hablando de que Pablo dice, ustedes ya no deben andar como los otros gentiles. Ustedes deben andar como Cristo anduvo. Vuelvo y repito, 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, es decir, que es cristiano, que es creyente, que es evangélico, que vive para Dios, debe andar como él anduvo. Amén. Pensando como él piensa, no como el mundo piensa. Ahora dice, no andéis como los otros gentiles. Esto se refiere, ¿qué son los gentiles? Se refiere a todos los paganos impíos y a la gente no regenerada. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 5, Pablo los describe a los quienes, a los gentiles. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios,
Entonces, ¿quiénes son los gentiles? La gente que no conoce a Dios, gente pagana, impía, regenerada, o que dentro de la iglesia están, que muchos pueden decirse, llamarse pastores, apóstoles, pero no conocen a Dios, no le sirven a Dios, sino que, como dice el mismo apóstol Pablo, le están sirviendo a un Dios llamado vientre. Amén. Nosotros no podemos pensar, mira hermano, hay jóvenes que piensan como el mundo. Y algunos están estresados. Hermano, es que yo ya tengo 21 años y no me he casado. Hermano, no he terminado mi carrera, por Dios. Y imagínese fulanito de tal. Eso piensa el mundo. El mundo va en un afán, persiguiendo nada. Tienen un afán para perseguir nada. Amén. Nosotros los cristianos, el único propósito por el cual vivimos, respiramos, caminamos, es para la gloria de Dios, para Él y para anunciar sus alabanzas. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pablo dice, no anden como los otros gentiles, no piensen como los otros gentiles, no hablen como los gentiles, por favor, no actúen, no reaccionen como los gentiles. No anhelen lo que los gentiles anhelan. Usted debe de anhelar trabajar, pero ese trabajo usted lo debe anhelar fundamentado en cuáles razones. Conseguir un trabajo, ¿para qué? Para la gloria de Dios, para Dios y para con Él publicar sus alabanzas. Amén. Si usted quiere un trabajo para enriquecerse, usted está pensando igual al mundo. Lo siento, así es el evangelio. Amén. Así es el evangelio. Así es el evangelio. Aleluya. Dice Pablo, no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿qué? En la vanidad de su mente. Yo busqué algunas versiones para complementar o clarificar este concepto, andar en la vanidad de la mente. Y quiero una Biblia, versión Peshitta, dice, esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar. Los gentiles tienen una vana manera de pensar. La Nueva Versión Internacional dice, así que les digo, y esto les insto en el Señor, que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y hay una versión que me gustó mucho, dice, esto os digo y os encargo solemnemente en el Señor. Ya no debéis vivir la clase de vida de los gentiles, que tienen la mente siempre ocupada en cosas vanas y vacías. Una de las características de la gente pagana o de los gentiles es que tienen su mente siempre ocupada con cosas vanas y vacías. Andan en la vanidad de su mente. Su mente siempre está llena de vanidad. Esto significa, cuando dice no anden en la vanidad de su mente, significa tener vanidad en la mente. Significa pensar en cosas vanas o en la vanidad. ¿Y qué es la vanidad? La vanidad etimológicamente deriva del latín vanitas, que significa vana apariencia, ligereza, inutilidad. El diccionario de la Real Academia ofrece diversos significados como calidad de vano, falto de realidad, sustancia o entidad. Fausto o pompa, vana u ostentación. Teológicamente, la vanidad se puede definir como una manifestación de soberbia que se dirige a buscar la excelencia de las cosas futiles, en las cosas futiles o sin valor real. Un hombre llamado Tomás de Aquino, en uno de sus libros escribió: son cosas vanas las que no tienen realidad, es decir, las cosas falsas, las que no tienen solidez, y aquellas que no pueden atender a su propio fin. Amén. Según la Biblia, la vanidad se aplica a las actitudes de los impíos que adoran a los ídolos, a la mentira,
a la maldad, a los israelitas infieles, a los falsos profetas. El sabio Salomón en Eclesiastés dedica particular atención a la vanidad con esta lapidaria frase: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en ella expresa que las cosas humanas están en un continuo fluir y son vanidad y miseria. La sabiduría humana es vanidad, las alegrías humanas son vanidad, las riquezas son vanidad. Solo hay una cosa que no es vanidad: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En el Nuevo Testamento se afirma que las enseñanzas de los falsos doctores o de los falsos pastores, de los falsos maestros, son vanidad. Lo mismo las discusiones inútiles sobre las genealogías y la ley, lo dice Tito capítulo 3 versículo 9. Y se considera vana o una religión en vanidad aquel cristiano que no refrena su lengua, Santiago 1:26. Amén. Por lo tanto, cuando Pablo dice que no debemos pensar en cosas vanas, significa invertir tiempo y energías humanas en pensar en cosas que son temporales. El Señor lo dice: donde quiera que esté tu tesoro, estará también tu corazón. Dime qué piensas el 80% de tu tiempo y yo te diré quién es tu Dios. Escribía un escritor, hermano, y me parece que es muy válido. Dime qué piensas el 80%, en qué piensas el 80% de tu tiempo y te diré quién es tu Dios. Tener cosas vanas en la mente significa pensar en cualquier cosa. Hay gente que piensa en cualquier cosa. Amén. Se ponen a pensar, se acuestan, les coge el insomnio, no pueden dormir y agarran a pensar. Y su pensamiento se va hasta Tokio, baja, amén, al África, se va a la India, Nueva York, Sogamoso, Paipa, a la niñez, al presente, al futuro. Si yo fuera Michael Jackson, amén. Si yo tuviera plata, si yo hubiese nacido en una familia rica, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si me hubiera casado con mi primer noviecito? Mientras el esposo ahí ronca, usted está pensando: hey, ¿dónde estará mi primer noviecito, mi primer noviecita? Y nos ponemos a pensar, a pensar. Amén. Y ahí viene el problema. Pablo empieza a decir: el cristiano cae en lascivia. ¿Qué es lascivia? Es la pérdida de todo control en las emociones, pensamientos y pasiones. ¿Y cómo inicia un cristiano que cae en eso? Cuando pierde el control, por lo menos en sus propios pensamientos. Cuando usted y yo no somos capaces de ponerle freno a los pensamientos, el alma, el cuerpo va a sentir cierta autosatisfacción, cierta autoglorificación, cierta, ¿sí me hago entender? Y entonces va a empezar a mirar a ver cómo cumple o cómo satisface esos deseos y esos pensamientos. Por eso el libro de Proverbios dice: tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Y me acuerdo, hermano, de una cita. Vamos a ver si la encuentro rápidamente. Gloria al nombre del Señor. Está en Proverbios. Amén. Mire este. Proverbios 27:19. Proverbios 27:19. Como
en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Esto es poderosísimo. Amén. Es decir, usted ponga su rostro en el agua y se va a reflejar su rostro. Y lo que usted ve es exactamente lo que es. Es decir, no lo pongamos con el agua, pongámoslo con un espejo. Ponga usted un espejo, ¿verdad? Usted ve exactamente su rostro. Amén. Ahora, exactamente es con el hombre. Usted ve una persona y lo que esa persona es el corazón. Porque nosotros somos el reflejo del corazón. Es decir, yo no puedo decir, voy a poner un ejemplo, hermano, es que yo visto indecorosamente, pero por dentro tengo mucho pudor. ¿Qué pudor ni qué nada? Una muchacha que se vista mal es porque por dentro ¿qué tiene? Coquetería, seducción y ganas de fornicar o de adulterar. No hay otra. Es así de sencillo. Porque así lo dice la Biblia, así como usted para en un espejo y ahí ve su rostro, usted no dice, ay, ese espejo es mentiroso. No, el espejo es el espejo y punto. Él refleja lo que ve. Y nosotros, lo único que hacemos es reflejar lo que hay en el corazón. Amén. Cuando a un cristiano le sale una vulgaridad y dice, ay hermano, es que se me salió. ¿Qué se le salió? El corazón está lleno de eso. Amén. Está lleno de eso. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón es que uno actúa. Amén. Amén o no amén. Hermano, por eso es que digo que este tema de la lascivia es poderosísimo, porque es que muchas veces a nosotros se nos predica santidad externa, cosa que es muy bíblica y muy real, pero descuidamos la santidad interna. Amén. ¿Qué pasa con la piedad interna? Yo estoy, déjeme utilizar este término, atorado, porque no he podido digerir un texto que Pablo le dice a Timoteo, donde le dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, mas tú, hombre de Dios, ejercítate para la piedad. Amén. Esa frasecita, ejercítate para la piedad, me tiene atorado. No he sido capaz de digerirlo, de desmenuzarlo. Es impresionante, porque nosotros muchas veces, hermano, no nos ejercitamos en la piedad. Nos especializamos en el rito externo. Pero ¿qué de la piedad del corazón? ¿Qué, hermano, de eso que está dentro de esos pensamientos? El sabio Salomón escribe diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que tenemos que guardar es el corazón. ¿Qué llega al corazón? ¿Qué, hermano, qué pensamos? ¿Qué hay dentro del corazón? Porque Jesús lo dijo en Marcos capítulo 7, del corazón, de dentro del hombre sale la lascivia. ¿Y cómo sale la lascivia? Es cuando nosotros permitimos pensamientos. La lascivia es perder el control sobre los sentimientos, sobre las pasiones. Que es, hermano, nos sentimos bien, entonces estoy feliz, y entonces me siento mal y no quiero nada. Y es esto, y son los maleados pensamientos, pasiones, hermano, situaciones del ser humano lo que gobierna a los cristianos. Y no es el Espíritu Santo. Amén. Y todo es ¿por qué? Porque entre otras cosas le damos libertad a los pensamientos. Pensamos y pensamos. Por eso Jonás. Amén. Vamos al libro de Jonás. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Jonás, capítulo 2, versículo 8. Texto poderosísimo, hermano.
Mi mamá me lo enseñó desde bien pequeño. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás estaba diciendo lo que él estaba viviendo. Él, ¿por qué no se fue a Nínive, sino que se fue a Jope? Persiguiendo sus vanidades ilusorias, sus deseos de grandeza como profeta. Amén. Establecer una carrera ministerial, ser reconocido y tener algún tipo de glorificación humana. Yo creo que él se sentaba y se acostaba: cuando yo sea un gran profeta, ¿sí? Cuando la gente diga, abran paso que viene el profeta Jonás, y me sienten al lado de Jeremías, de Isaías. ¿Sí? Yo creo que Jonás decía, cuando llegue cuando digan, a ver, el almuerzo para el siervo, ¿dónde está el almuerzo para el siervo? Y me traigan el almuerzo. ¿Sí? Cuando mi nombre salga, el profeta Jonás, por Facebook, y salga por enlace y por televisión, y todo el mundo me diga, siervo, siervo, siervo. Amén. Y yo creo que Jonás decía, es que no es malo uno soñar, no es malo uno anhelar. Y siguiendo vanidades ilusorias, lo abandonó la misericordia de Dios. Amén. La manera de pensar de nosotros debe ser como pensaba Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuando Jesús vio eso, dijo, wow, no hay otro más grande que Juan. No se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista jamás persiguió nada humano. Hermano, es que para mí Juan el Bautista es una cuestión salida de todo esquema. ¿Qué pastor va a buscar los desiertos para montar una iglesia? Amén. La Biblia dice que Juan el Bautista buscaba los desiertos para predicar. Él no buscaba las grandes ciudades. Él buscaba los desiertos. Y allá se iba a predicar. Y era tanto el poder de Dios, dice la Biblia, que las ciudades enteras salían a escucharlo. Pero él se iba a los desiertos a predicar. Los grandes hombres de Dios siempre han buscado los grandes parques, las grandes metrópolis donde acumulan más gente para predicarle a más gente. No, este hombre no buscaba nada. Él se iba a los desiertos a predicar. Amén. Los demás, el mismo Jesús dijo, ¿qué has salido a ver? ¿Un hombre que viste con vestiduras delicadas? No, que vestía, amén, como lo opuesto, siempre lo opuesto. Amén. Y Jesús dijo, ¿qué habéis visto a salir al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, os digo que no. Antes os digo que hombre nacido de mujer, no se ha levantado hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué, hermano? Porque era una persona que no lo controlaban sus emociones. Sabía para lo que nació, sabía quién era y sabía lo que Dios lo había puesto a hacer. Y de ahí nadie lo movió. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, cuando no ponemos control a lo que pensamos, pronto perderemos el control sobre lo que sentimos. Y pronto perderemos el control sobre lo que hacemos. La Biblia nos exhorta a controlar nuestros pensamientos. Filipenses 4:8. Yo creo que todos lo sabemos. Amén. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
8 filtros debe tener cada pensamiento que nosotros tengamos. Tiene que atravesar por el filtro de lo verdadero, por el filtro de lo honesto, por el filtro de lo justo, por el filtro de lo puro, por el filtro de lo amable, por el filtro de lo que, si es buen nombre, si tiene virtud alguna y si es digno de alabanza. Y si cumple los 8, pensemos en eso. Si cumple 7, no sirve. Si cumple 6, no sirve. Desechemos. Y alguien dice, pero hermano, uno ¿cómo puede desechar un pensamiento? En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 en adelante dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Usted y yo tenemos armas poderosas en Dios que llevan cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son esas armas? La oración, la palabra, la alabanza, la adoración. Amén. Aleluya. Todo eso lleva cautivo, que el diablo le pone a usted un dardo de pensamiento y usted está pensando algo. Usted no se deje ahí, hermano, pensar y pensar y pensar. Amén. No, active las armas espirituales en Cristo. Empiece a cantar, empiece a proclamar la palabra. Si no se la sabe, lea la palabra, empiece a orar y lleve cautive ese pensamiento y sométalo a la obediencia a Cristo. Porque si no hacemos eso, hemos perdido el control sobre nuestra mente y después perderemos el control sobre todo. Las batallas cristianas se ganan o se pierden en la mente. Un cristiano es victorioso cuando es victorioso en la mente. Un cristiano es derrotado cuando es derrotado en la mente. Cierto día, un joven le preguntó a un pastor, hermano, pero ¿cómo hago para controlar mis pensamientos? Y este pastor le dijo, mire, yo no puedo, ¿cómo se llama esto? Yo no puedo controlar que las aves vuelen encima de mi cabeza. Eso no se puede controlar. Las aves vuelan encima de la cabeza. Lo que él sí puede controlar y lo que no permite es que esas aves hagan nido en la cabeza. Usted no puede controlar que le lleguen pensamientos porque el diablo lanza dardos. Su mismo cuerpo produce pensamientos. Amén. Y usted no puede controlar que las aves vuelen. Usted no puede controlar que esos pensamientos se produzcan. Lo que sí podemos controlar es que hagan nido en nuestra mente. ¿Cuántos siguen alabando el nombre del Señor? Luego Pablo ahí en Efesios capítulo 4, donde estamos leyendo, dice que las personas que caen en lascivia es primero porque andan como los gentiles, segundo porque no tienen control sobre su mente, y esto es consecuencia de lo uno de lo otro. Cuando un cristiano empieza a vivir como el mundo, empieza a pensar como el mundo. Amén. Y tercero, su entendimiento empieza a ser entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Es decir, que tienen inteligencia espiritual embotada. Ya la luz del evangelio de la palabra empieza, hermano, a retirarse y empieza a avanzar la oscuridad del pecado. Amén. Tienen oscurecido el entendimiento. Tienen una mente llena de oscuridad. Otra versión dice, son gente ignorante y terca, que no entienden nada de Dios. Y mentalmente se hallan en oscuridad. Mire, hermano, una persona que empiece a andar como el mundo, empezará a pensar como el mundo. Y empezará a entender las cosas de Dios como las entiende el mundo. Vaya usted, predíquele, por ejemplo, a un inconverso sobre la santidad. ¿Qué le va a decir un inconverso sobre la santidad? No, eso que, no, y no me venga con ese cuento, no lo entienden. Vaya usted a un inconverso sobre la venida de Cristo. ¿Lo cree? ¿Lo recibe? No.
cristianos que ya están en ese estado terrible. Yo he hablado, hermano, con cristianos donde uno les dice: hermano, ¿a usted no le da miedo la venida de Cristo? Y ellos dicen: ¿y quién me asegura que es realidad? Y a bestia, no, con esta persona ya no hay más nada que hacer. Ya no. Amén. Hermano, si usted se muere, ¿para dónde se va? Y cristianos, si es que para donde Dios quiera. Y entonces yo les digo: usted se va para el infierno. ¿Y cómo me puede usted comprobar que hay infierno? ¿Quién me asegura a mí que eso es verdad? ¿Ya tienen el entendimiento entenebrecido? Ya la luz de la verdad bíblica se fue y llegó la oscuridad del engaño. Hermano, vean, a esas personas ni Dios mismo, a menos de que ellas permitan, ni Dios mismo puede hacer algo. Su entendimiento es, porque ahorita lo vamos a estudiar, lástima, hermano, por el tiempo. La Biblia dice que esas personas que tienen el entendimiento entenebrecido, Dios mismo las entrega a las concupiscencias, a la lascivia. Dios mismo. Amén, porque ya no hay más nada que hacer. Y debido a que tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios. Y es que eso se ve, hermano. Una persona que está ajeno a la vida de Dios, Dios se está moviendo en el culto y esa persona está mirando para el techo, mirándose las uñas, mirando el celular, mirándose el pelo. Se ve toda la vida, todo el día se ve ese mechero, y en el culto Dios obrando, Dios tocando las vidas. Hermano, pueden haber hasta endemoniados, puede haber de todo. Y ahí mirando el pelo, mirando las uñas, mirando el celular, mirando para arriba. Están ajenos a la vida de Dios, no sienten a Dios, no sienten nada. Están a un paso de ser entregados al mismísimo Satanás, a menos de que reaccionen. Y están alejados de la vida de Dios, primero por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Dice: y después, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, el último paso que les queda es perder toda sensibilidad. Cuando habla de toda sensibilidad, es sensibilidad espiritual y aún humana. Se les da lo mismo si piensan bien o piensan mal. Esas personas no le importa si la mamá piensa bien o si la mamá piensa mal, o si el papá piensa bien o piensa mal. No le importa lo que piensa la iglesia, no le importa lo que piensa la sociedad. Es que es mi vida, yo la vivo, y no le importa lo que perdieron toda sensibilidad, aún, hermano, sensibilidad hacia Dios. Por lo tanto, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Vuelvo y repito, hermano, el tiempo no me da para explicarlo con detalle como quisiera. Pero en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos... Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Del versículo 21 en adelante, Pablo expone exactamente lo mismo, pero con otro lenguaje. Dice: porque, pues habiendo conocido a Dios, hay gente que ha conocido a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es un problema tremendo, hermano, no glorificar a Dios. Por eso a mí me asusta cuando un cristiano viene a la iglesia y no dice gloria a Dios, no dice nada. ¿Por qué? Porque está empezando un proceso terrible. ¿Por qué muchas misiones hoy en día, hermanos, son humo? Porque han dejado de glorificar a Dios. Hay iglesias, hermano, donde a los cultos se va y la gente, por ejemplo, en medio de la predicación, nosotros decimos amén, gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Pero ellos dan es un aplauso. Y ya el amén se fue. Ya el gloria a Dios, alguien va y dice gloria a Dios y todo el mundo lo mira como, ¿qué fue eso? Usted va a esas iglesias y se arrodilla a orar antes del culto y la gente lo mira, uy, ¿qué es eso? Han perdido el darle gloria a Dios. Usted, por ejemplo, un amén, un gloria a Dios, una alabanza, usted no escucha en esos cultos. Usted escucha es un grito de júbilo, Es que ese lo puede dar hasta el diablo.
Que el diablo se pare en un culto de esos y el cantante diga un grito de júbilo, hasta el diablo dice ¡uh! Eso lo dice cualquiera. Pero vaya que el diablo sea capaz de decir santo es Dios, él no es capaz de decirlo. Una glorificación, una alabanza, no. Y hay cristianos que han perdido eso, se volvieron demasiado intelectuales. Uy, no, qué vergüenza decir gloria a Dios, aleluya. Uy, no, qué vergüenza que me escuchen. No, hermano, el que tiene vida alaba a Dios, el que tiene vida glorifica a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Pues dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, miren lo que leímos ahorita en Efesios. Se envanecieron en sus pensamientos. Es decir, le dieron rienda suelta a lo que ellos pensaban y se autoengañaron con lo que pensaban. Y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, su entendimiento fue entenebrecido, como leímos en Efesios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire, hermano, usted hable con un descarriado o con una persona que está en proceso de descarrío. Esa persona se cree un sabio, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, Dios mismo los entregó. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, es decir, lascivia total. Todo inicia ¿con qué? Con no ponerle freno a lo que pensamos. Amén. Hermanos, hay un punto que quisiera tocar, pero no me da el tiempo, y para tocarlo así por encima no es bueno, porque queda como en el aire y no queda profundo. Pero a manera de conclusión, el libro de Romanos capítulo 13, versículo 13 dice, donde leímos al comienzo, Romanos 13:13, dice, andemos como de día. Amén. Honestamente. Debemos ser honestos con nuestro cristianismo. No en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Tanto interna como externamente debemos vestirnos como el Señor, del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne. Yo encontré con esto que la solución a la lascivia, ¿cuál es? Primero, vestirnos del Señor Jesús. Es decir, ser honestos. Por eso dice, vestidos, andemos de día, honestamente. Hay que ser honestos, hermano. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? Pero el jueguito de muchos se tiene que acabar.
Y si tú no le pones fin a ese jueguito, Dios te va a entregar una mente reprobada. Dios mismo te va a entregar. Por eso hay que ser honestos. ¿Somos o no somos? Y si somos, vamos a hacerlo en serio. Y si no, pues que se manifieste quién es quién. ¿Sí o no? O sea, ese mensaje no se puede evadir desde los púlpitos. El que es inmundo, practique la inmundicia. El que es santo, santifíquese todavía. O frío o caliente, pero tibio, lo único que produce es vómito. Que ser honestos. Y si usted es de este lado, si usted es de los nuestros, si su decisión es Dios, entonces vístase del Señor, interna y externamente, y no provea para los deseos de la carne. Es decir, crucifique su carne con sus pasiones y deseos, como dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. No se puede proveer para los deseos de la carne. Y ahí en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 19, dice Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Debemos ser honestos. ¿Somos o no somos? Y hay que buscar a Dios. Y he encontrado algo, hermano, que mortifica a la lascivia. Y es el ayuno. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que han caído en lascivia? Porque no ayunan. ¿Qué es lascivia? ¿Recuerdan ustedes qué es lascivia? Amén. Es la incapacidad de controlar los deseos de la carne o los pensamientos. ¿Y qué es el ayuno? Es quitarle a la carne el gobierno de lo más básico, que es comer. Amén. El solo hecho de ayunar, con eso uno le está diciendo a la carne: carne, usted no manda. Y la carne dice: quiero comida, y usted le dice: no, porque voy a buscar a Dios. Y la carne le va a decir: pero oiga, me a dar gastritis, por Dios, mire, me voy a enfermar de la barriguita, ay, deme comida. Y usted le dice: pues muérase si es necesario, pero yo voy a buscar a Dios. El retiro espiritual le da bofetadas a la lascivia. La lascivia dice: quiero más, hágale. Y usted con el ayuno le dice: hay cristianos, hermano, que no ayunan. Y yo lo tengo que decir con tristeza: hay cristianos que desde que se convirtieron no ayunan. Solo ayunan por ahí cuando se programa un ayuno. Pero uno nunca los ve ayunando de voluntad propia. Amén. Cuando usted vea que como que su carne se está levantando y como que le está demandando mucha televisión, mucho internet, como que usted va por la calle, hermanito, y como que sus ojos se van solitos tras las mujeres, métale un ayunito a esa carne. Cuando usted vea, hermanita, que como que sus deseos, su carácter, usted está volviendo como gritoncita, cantaletosa, como que la televisión, las novelas le están haciendo como muchos ojitos, y usted ahí también, ¿sí? Cuando usted ve que como que, amén, su carne le está ganando, métale un ayunito, 2 días de ayunito, 3 días de ayunito a esa carne. Cuando usted ve que como que algunos dicen: hermano, es que me dio la depre, métale un ayunito a esa depre y verá. Amén. Cuando usted ve que su carne como que se está mostrando, humíllela con el ayuno.
Amén. Pero no una ayunita ahí de 9 a 12. Amén. No, hermano, ahorita estaba en oración y el Señor me decía eso. Hemos dejado el retiro espiritual. Retiro. Cuando hablo de retiro son 3, 4, 5 días de ayuno. Y por eso es que muchas veces la carne está gorda. Es la que manda. Y algunos dicen, ay hermano, ayuno, ya me dio hambre. Claro, esa carne está. Amén. ¿Quiere usted vencer la carne? ¿Quiere vencer la lascivia? Métale ayuno a eso. Otra cosita que el Señor me enseñó, hermano, ahorita es, hay cristianos que, por ejemplo, y el Señor me dijo, me puso en el corazón que hay cristianos aquí que piensan, ¿por qué un cristiano no puede bailar? Y el Señor me contestó y me dijo, porque el baile es lascivia. Amén. En el baile, ¿qué se hace? Darle rienda suelta a las emociones, a los sentimientos. Y por eso es que, hermano, muchos cristianos no han podido progresar. Yo lo digo, no sé a quién le habrá caído, no sé si es aquí o por internet. Yo sé que el Señor lo puso ahorita en mi corazón. El baile es una manifestación de lascivia y va contra Dios. Estemos de pie, hermanos, en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, ni de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Amén. Hermano, iglesia de Cristo, es necesario. Es necesario que nos evaluemos a la luz de esta palabra. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Oh, gloria a Cristo, aleluya. Cuando hay veces leemos en la palabra lascivia, el diablo nos ha cegado diciendo, eso se refiere a pecados sexuales, y no es así. No es así. Se está refiriendo a una vida entregada a los placeres. A una vida entregada a los deseos. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, hermana, usted tiene que ser honesto hoy delante de Dios. Levante sus manos. Si alguno desea venir al altar, venga, hermano, al altar, y aquí en el altar dígale, Señor, yo quiero ser honesto. Aleluya. Y honestamente mi decisión eres tú, Señor. Aleluya. Hay que ser honesto. Hoy Dios nos está haciendo un llamado a la honestidad, a la sinceridad. ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? Honestidad. Si eres de Dios, el Señor dice, entonces tienes que vestirte del Señor Jesucristo. Y tienes que empezar a no proveerle a los deseos de la carne. Aleluya, aleluya. Yo siento, hermano, que Dios está aquí en medio de nosotros. El Señor se mueve en medio de nosotros, aleluya. Levante su mano y dígale, Señor. Oh, oh, poder de Dios, aleluya. Poder de Dios, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria a Cristo. Shema, aquí, balaya. Rebeto mi ahai, shehalai, bikeama mi ahalaya. Oh, rebe mi amia, hikeama y biahalai, so. Me urkiralai rodere birohi rendo reki alai yamami role que amahai aisha holaya. Oh, gloria, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, aleluya, aleluya.
Permite que la palabra, hermano, entre a tu corazón. Habla con Dios. Exponle a Dios con tus propias palabras lo que Él te ha dicho. Dile: Señor, tú me has hablado en esta área. Sea sensible, hermano, sea sensible a Dios. Sea sensible. Algunos ya han perdido toda sensibilidad. Yo siento que Dios está aquí. Si usted está en esa situación, dígale: Señor, tu palabra me ha alertado, Dios. Ya ni siquiera te siento, ya ni siquiera, Señor, siento tu presencia. Santo Melejaya, Resquilay, Misaya. Oh, poder de Dios, poder de Dios. Aleluya. Arregle su situación, su vida con Dios, hermano. Despójese de la lascivia. Dígale: Señor, hoy crucifico la carne con sus pasiones y deseos. Hoy crucifico mi vida, Señor, la pongo en servidumbre. Aleluya. Señor amado, que la lascivia no se apodere de mí, Señor. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Y la rama mi ajalai samu aquí berebekenua. Sayarureki berebekiva y sajalaya. Ore, hable con Dios, hermano, hable con Dios, exprésele a Dios su necesidad. Aleluya, aleluya. La presencia del Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo tiemblo ante la palabra, hermano. Yo tiemblo ante esta palabra. Porque como decía al inicio, no es que yo sea perfecto, pero la palabra, hermano, la palabra es poderosa. Aleluya. Si créeme que si te ha hablado a ti, a mí también me ha hablado. Todos estamos aquí diciéndole: gracias a Dios por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Era para mí, era para mí, era yo el que necesitaba. Era yo, Señor amado, el que necesitaba esta palabra. Dame la fuerza para almacenarla en mi corazón. Dame la fortaleza para no proveer para los deseos de la carne. Señor, queremos ser espirituales. Gente de verdad, gente que viva en el Espíritu. No nos entregues, Señor, a los deseos pecaminosos de la carne, del mundo, Señor. No nos entregues. Manténnos firmes. Manténnos, Señor amado, firmes en la doctrina, en la palabra. Señor amado, que nuestro pie no resbale. Señor, Señor, que podamos hacer morir las obras infructuosas de la carne en nosotros. Ayúdanos, Señor, a mortificar la carne. Enséñanos a mortificar la carne, Señor amado, para ser agradables delante de ti, mi Dios. Toma el control de nuestra mente, Señor. Enséñanos, Señor, a pensar, Señor, conforme a tu palabra. Enséñanos a no actuar como los gentiles. Enséñanos, Señor, a no vivir como los gentiles. Enséñanos, Señor amado, danos la fortaleza para levantarnos como un pueblo diferente. Haz de esta iglesia una iglesia diferente. Haz de esta niñez, de esta adolescencia, de esta juventud, de estas damas, de estos caballeros, personas diferentes al mundo, Señor. Ayúdanos a conservarnos puros para que nuestro cuerpo, Señor, nuestra vida no se, Señor, vuelva viciosa, Señor, del pecado y de sus atracciones. Danos la victoria. Levante su mano y dígale: Señor, dame la victoria. Concédeme la victoria. Dígale: Señor, concédeme la